Las 4 de la mañana en un hospital nunca son silenciosas. Hay un zumbido de máquinas, pasos en tenis blancos sobre linóleo, el pitido intermitente de un monitor cardíaco que nunca se detiene del todo. Y esa noche, en el tercer piso del Lee Memorial en Fort Myers, Florida, Grant Whitfield estaba sentado frente a una computadora del área de enfermería, con la bata azul todavía puesta, mirando una transferencia bancaria que acababa de confirmar. $400. A un nombre que no era el de su esposa. Nadie a su alrededor lo notó. Para sus compañeros, Grant era el de siempre, puntual, tranquilo, el que se ofrecía a cubrir turnos de más cuando alguien tenía una emergencia familiar. Cerró la ventana del banco. Abrió otra pestaña. Una mujer sonreía desde una foto con filtro rosado. Grant sonrió también, solo en la penumbra azul de la pantalla. Faltaban 14 horas para que Marisol Whitfield, su esposa, encontrara algo que no debía encontrar. Quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre esa transferencia de $400 que, meses después, un detective del condado de Lee describiría como la prueba que ningún abogado pudo explicar. La ciudad, la casa, la gente, Fort Myers en agosto es una ciudad que suda. Las tardes se cierran con tormentas eléctricas que llegan puntuales como si el cielo tuviera reloj. Palmeras inclinadas por el viento del Golfo. Calles anchas. Casas de una planta con techos de teja y aire acondicionado, goteando sobre el pasto amarillento. En el barrio de McGregor, entre casas de clase media con garajes de 2 autos y aspersores que se prenden a las 6 de la mañana, vivían Grant y Marisol. El barrio tenía esa quietud de las 7 de la tarde, cuando la gente riega el jardín y los perros ladran a los que pasan corriendo. Los vecinos se saludaban desde la banqueta sin detenerse mucho. Había una señora, doña Ethel, que llevaba 30 años viviendo en la esquina y se sabía la vida de media calle sin necesidad de preguntar. Nadie ahí hubiera imaginado que en una de esas casas, la de la cerca blanca y el mango sembrado en el patio trasero, se estaba cocinando algo desde hacía meses. Grant Whitfield, 38 años, enfermero certificado en terapia intensiva. Un hombre de manos grandes, acostumbradas a sostener vidas ajenas, y una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda de cuando, de niño, se cayó de una bicicleta en Tampa. Llegaba a casa oliendo a antiséptico. Dormía poco. Corría 5 kilómetros los domingos, siempre por la misma ruta, siempre solo, como si necesitara ese silencio para poder aguantar la semana. En el hospital lo apreciaban. Ayudaba a los nuevos residentes sin hacerlos sentir tontos. Traía café para todo el turno los lunes. Su supervisora, una mujer llamada Débora que llevaba 18 años ahí, decía que Grant era de los pocos que uno puede dejar solo con un paciente delicado sin preocuparse. Marisol Reyes de Whitfield, 35 años, maestra de 3er grado en una escuela pública del condado, menuda, de risa fácil, la clase de mujer que se aprendía los cumpleaños de todos sus alumnos y guardaba en su cajón una bolsa de galletas para el niño que llegaba sin desayunar. Llevaba 9 años casada con Grant. En la escuela la conocían como la maestra, que se quedaba media hora después de clases, sin que nadie se lo pidiera, ayudando a los que se atrasaban con la lectura. Su compañera de salón, una maestra llamada Priscila, decía que Marisol tenía el don de hacer que hasta el niño más difícil quisiera portarse bien nada más por no decepcionarla. Se habían conocido en una boda ajena, en Tampa, 11 años atrás. Grant bailó mal a propósito para hacerla reír. Ella se lo contaba a sus amigas como si fuera ayer, con los ojos brillantes, como si 11 años no hubieran pasado. La casa de McGregor tenía una hipoteca que pagaban entre los dos, un perro llamado Biscuit que dormía atravesado en el pasillo, y una cuenta de ahorros que hasta hacía 8 meses crecía cada mes con la disciplina de 2 personas que sí sabían para qué estaban ahorrando. Una casa más grande, cerca de la escuela, con un cuarto extra que los dos, sin decirlo directamente, ya imaginaban pintado de otro color. El comienzo de algo que no tenía nombre todavía 8 meses antes de esa noche en el hospital, Grant había abierto una cuenta en una plataforma de contenido para adultos. Solo por curiosidad, se dijo. Solo esa vez se prometió, como se prometen tantas cosas que después se rompen sin aviso.
La mujer se llamaba en la plataforma Aurora. Voz suave, mensajes personalizados, la ilusión perfectamente calibrada de que del otro lado había alguien que lo escuchaba de verdad, alguien que no le pedía nada más que su atención y poco a poco su dinero. Grant empezó pagando $15 por una suscripción. Después empezó a mandar propinas los viernes como quien deja limosna en misa. Después, mensajes privados a las 2 de la mañana, cuando Marisol ya dormía. Después, promesas de que algún día se conocerían en persona en Miami, si él seguía siendo tan generoso, tan especial, tan distinto a los demás. Grant nunca vio, o no quiso ver, que esas mismas frases, tan distinto a los demás, el único que de verdad me entiende, se las mandaba a Aurora seguramente a otros 20 hombres esa misma semana. Nadie en el hospital lo notó cambiar, pero Marisol sí. Primero fueron los cargos en la tarjeta que Grant explicaba con evasivas. Gastos del trabajo, una suscripción para estudiar un curso de certificación. Algo que después te explico. Ahorita ando corto de tiempo. Después fue el teléfono que antes dejaba en cualquier lado, en la mesa de la cocina, en el asiento del carro, y ahora dormía boca abajo junto a la almohada, con el volumen en silencio. Después fueron los silencios largos durante la cena, las salidas a caminar que duraban 1 hora y volvían sin una gota de sudor, con el teléfono guardado en el bolsillo trasero como si pesara. Una noche, Marisol le preguntó directamente, sin rodeos, mientras lavaba los trastes, ¿hay alguien más, Grant? Y él, sin voltear a verla, contestó, ¿de qué hablas? Claro que no. Trabajo 12 horas. ¿Cuándo tendría tiempo? Ella se quedó con la duda flotando, porque la pregunta nunca fue sobre tiempo. Fue sobre otra cosa que ella todavía no sabía nombrar. Marisol no dijo nada más esa noche. Se guardó las preguntas como quien guarda un dolor de estómago, esperando que se pase solo, con la esperanza necia de que si no lo nombraba, no sería verdad. Pero no se pasó. El descubrimiento. Una tarde de julio, Marisol entró a la cuenta bancaria conjunta para pagar el recibo del agua. Y ahí estaba, una fila de cargos repetidos semana tras semana a un nombre que ella no reconocía, con un logotipo discreto que no decía nada pero lo decía todo. Sumó las cifras en la calculadora del teléfono, con el pulgar temblando un poco sin que ella supiera todavía por qué. Se detuvo en un número que no le cupo en la cabeza. $11,000 en 8 meses. Se quedó viendo la pantalla. El aire acondicionado zumbaba. Afuera, un vecino cortaba el pasto, y el olor a pasto recién cortado entraba por la ventana entreabierta, mezclándose de una forma casi cruel con lo que ella estaba descubriendo adentro. $11,000. Los ahorros para el enganche de una casa más grande. El fondo que juntaban centavo a centavo para cuando decidieran tener hijos, ese fondo del que hablaban en voz baja, casi en secreto, como si nombrarlo demasiado pudiera gafarlo. Esa noche, cuando Grant llegó del turno, Marisol no dijo nada todavía. Lo vio quitarse los zapatos, calentar la cena, hablar del paciente que había estabilizado esa tarde, como si fuera un héroe silencioso, con ese tono orgulloso que ella siempre le había gustado. Y ella sonrió, y le sirvió más arroz, y por dentro ya estaba construyendo la pregunta que le haría, ensayándola en silencio mientras lavaba los trastes. No llegó a hacerla esa noche. Esa madrugada, mientras Grant dormía boca arriba, con la respiración pesada de quien no carga ninguna culpa visible en el cuerpo, Marisol tomó su teléfono de la mesita. De noche, la huella dactilar no servía porque él dormía con las manos bajo la almohada. Pero el código sí lo sabía. O creía saberlo. El cumpleaños de Biscuit. Falló 2 veces, el corazón golpeándole en los oídos. A la tercera, el teléfono se abrió. Y ahí estaba todo. Fotos, mensajes, vídeos que Marisol no pidió ver, pero que no pudo dejar de ver. Sentada en el borde de la cama, con la luz de la pantalla iluminándole la cara en la oscuridad del cuarto. Una conversación de esa misma tarde, donde Grant escribía: «Eres lo único real que tengo. Mi esposa ni siquiera me entiende». Marisol sintió que el estómago se le vaciaba hacia abajo, como en un elevador que cae varios pisos de golpe. Las manos le temblaron tanto que soltó el teléfono sobre la cama y el golpe sordo del aparato contra el colchón le pareció, en ese momento, el ruido más fuerte del mundo.
Grant se movió en su sueño. Marisol se quedó inmóvil, mirando el techo, escuchando su propia respiración como si fuera la de otra persona, contando los segundos hasta que la respiración de él volvió a ser pareja. No lloró esa noche. Se quedó despierta hasta las 5 de la mañana, repasando fechas, cargos, mensajes, armando en su cabeza un mapa de meses enteros en los que había estado viviendo, sin saberlo, al lado de un extraño. Lloró al día siguiente sola, en el baño de la escuela, entre 2 clases con la puerta cerrada y el agua de la llave abierta, para que nadie escuchara, y con una niña de 8 años tocando la puerta, preguntando si la maestra Marisol estaba bien. Priscila, su compañera de salón, la encontró esa tarde con los ojos hinchados en la sala de maestros. Marisol le dijo solamente que andaba mal de dormir. No le contó nada más. Todavía no. La confrontación y la decisión que creció despacio. Los días que siguieron, Marisol empezó a hacer preguntas. Al principio con calma, buscando que él confesara solo, sin acorralarlo. Después con la voz quebrada, ya sin poder disimular. Grant negaba, después admitía a medias, después prometía que ya se había terminado, que había sido un error, una tontería, algo sin importancia real. Marisol le dijo que quería ver su teléfono. Grant se lo dio, con una calma que a ella después la perseguiría. La calma de alguien que ya había borrado lo más comprometedor antes de entregarlo. No fue suficiente. Marisol ya había visto lo que había visto, y esas imágenes no se borraban con un clic. Le dijo que necesitaba tiempo para pensar si seguían casados. No dijo la palabra divorcio todavía, pero la palabra ya estaba en el cuarto, sentada entre los dos como un tercer invitado que nadie había llamado pero que ya no se iba a ir. Grant empezó a no dormir. Se quedaba despierto después de los turnos, mirando el techo del cuarto de huéspedes, donde ahora dormía sobre un colchón inflable que había sacado del closet sin decir nada, como aceptando un castigo silencioso. Pensaba en Marisol, contándole todo a su hermana, la única persona en el mundo capaz de convencerla de irse para siempre. Pensaba en Marisol yéndose de la casa, llevándose a Biscuit, contándole a sus compañeras de escuela, contándoselo a la mamá de Grant, que siempre había adorado a Marisol más de lo que a veces adoraba a su propio hijo. Pensaba en el hospital enterándose, en las miradas de reojo en el pasillo, en el supervisor llamándolo a su oficina. Pensaba, sobre todo, en perder. Perder la casa que habían pintado juntos un fin de semana entero, con las manos manchadas de blanco hueso. Perder el respeto de la gente que lo conocía como el enfermero confiable, el que nunca fallaba un turno. Perder a Marisol, que a pesar de todo seguía siendo en su cabeza la única persona que de verdad lo conocía desde antes de que él se convirtiera en esto que ahora era. La idea no llegó de golpe. Llegó despacio como una gotera que uno decide no arreglar, escuchándola gotear noche tras noche hasta que el sonido se vuelve parte del silencio. Al principio era solo un pensamiento incómodo, de esos que uno aparta con un manotazo mental. Después empezó a volver cada noche, un poco más claro, un poco más concreto, un poco menos aterrador de lo que debería haber sido. Grant se descubría a sí mismo imaginando escenarios. ¿Qué pasaría si Marisol simplemente no estuviera ahí para contarlo? No lo pensaba todavía como un plan. Lo pensaba como una salida de emergencia que uno mira sin intención real de usar, como quien mira el extintor de incendios sin pensar de verdad en un incendio. Dejó de comer bien. El refrigerador se llenaba de comida que nadie tocaba. Perdió 4 kilos en 3 semanas. En el hospital, Débora le preguntó si estaba enfermo, si necesitaba que alguien cubriera su turno. Él dijo que solo era estrés, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Un compañero, Marcos, con quien Grant a veces almorzaba, notó que ya casi no hablaba durante el descanso, que se quedaba viendo la pared de la cafetería como si estuviera resolviendo un problema que nadie más podía ver. Las noches se le hicieron largas de una forma nueva. Contaba las horas en el techo del cuarto de huéspedes. Repasaba la misma frase una y otra vez. Esto no puede seguir así. Pero el así que él quería terminar no era la mentira. Era el matrimonio entero, con Marisol respirando en el otro cuarto, ajena a la dirección exacta que estaban tomando los pensamientos de su esposo.
Marisol, mientras tanto, había empezado a juntar fuerzas, sin saber que cada paso que daba hacia adelante empujaba a Grant un paso más hacia el borde. Habló con su hermana Yolanda por teléfono, llorando, decidida. Le dijo que en cuanto terminara el ciclo escolar, iba a mudarse con ella a Tampa, mientras arreglaba el divorcio con calma, sin pelear por nada material, solo queriendo salir. Yolanda le insistió varias veces que se fuera antes, que no esperara al final del semestre, y Marisol, terca, respondió que no quería dejar a sus alumnos a medias, que aguantaba unas semanas más. Se lo dijo también, finalmente, a Grant un martes por la noche, con la voz firme aunque le temblara la barbilla, sentada en la orilla de la cama, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. «Ya lo decidí. Cuando termine el semestre me voy». Grant no gritó, no discutió. Dijo que lo entendía, que respetaba su decisión, que solo esperaba que algún día pudieran al menos ser amables el uno con el otro. Marisol hasta sintió por un momento un alivio extraño. Pensó que quizás todo terminaría sin drama, con una separación adulta, casi tranquila. Esa calma, esa aceptación fingida de Grant, fue lo último que necesitó su cabeza para que la idea que llevaba semanas rondando se volviera decisión. Porque en su mente retorcida, si Marisol se iba a Tampa, si contaba todo, si el divorcio avanzaba, entonces él perdía de cualquier forma. Y si de cualquier forma iba a perder, razonó, entonces prefería una pérdida que él pudiera controlar. El crimen. El miércoles siguiente, Grant tenía turno de noche. Cambió su horario sin avisar del todo en el hospital. Alegó una emergencia familiar frente a Débora, quien no dudó ni un segundo de un empleado tan cumplido, y se quedó en casa. Marisol llegó de la escuela a las 4:30 de la tarde, cansada, con una pila de exámenes por calificar apretada contra el pecho. Preparó café, el aroma llenando la cocina de esa casa que en unas horas dejaría de reconocer. Se sentó en la mesa del comedor con su pluma roja, tachando y anotando con la concentración de quien encuentra, en corregir exámenes de niños de 8 años, un pequeño refugio de normalidad. Biscuit dormía a sus pies, la panza subiendo y bajando despacio. Grant entró a la cocina detrás de ella, en silencio, con los pies descalzos sobre el piso de baldosa, sin que ella lo escuchara llegar. La tarde caía afuera con esa luz naranja de Florida que entra oblicua por las ventanas de las 5. El reloj de la cocina marcaba las 7:15 cuando algo cambió en el aire de esa casa, algo que ni Biscuit, dormido, alcanzó a percibir a tiempo. Grant llevaba minutos parado en la puerta de la cocina, mirando la espalda de Marisol inclinada sobre los exámenes, escuchando el rasguido suave de la pluma roja sobre el papel. No dijo nada. No hubo un grito, ni una discusión previa esa tarde. Solo el silencio pesado de un hombre que ya había tomado en su cabeza una decisión que su cuerpo todavía no sabía cómo ejecutar. Después de las 7 de la noche, un vecino que sacaba la basura escuchó, según contaría más tarde a los investigadores, algo como un golpe seco seguido de un silencio distinto, un silencio que no sonaba a nada bueno, aunque en el momento no le dio importancia. En McGregor, la gente escucha muchas cosas, televisores altos, portazos, perros peleando, y no pregunta. Dentro de la casa, en la cocina, había ocurrido algo que ya no tenía marcha atrás. Un objeto tomado del cajón junto al fregadero, sin planearlo del todo, sin soltarlo a tiempo. Marisol alcanzó a decir su nombre una vez, la voz partida a la mitad por la sorpresa antes que por el dolor. Después, el silencio, roto solo por la respiración entrecortada de Grant, de pie con las manos temblando, mirando algo que ya no podía deshacer, algo que en un segundo había cruzado una línea que separaba dos vidas completamente distintas, la de antes y la de después. Biscuit despertó de golpe y empezó a ladrar sin parar, retrocediendo hacia el pasillo. Grant lo sacó al patio de una patada que después, en el juicio, un vecino recordaría haber escuchado también, ese ladrido cortado a la mitad por un golpe contra la puerta corrediza de cristal. Se quedó parado en esa cocina un tiempo que él mismo no supo calcular después. Los relojes, en momentos así, dejan de servir para nada. El café que Marisol había preparado seguía humeando en la cafetera.
ajeno por completo a lo que acababa de pasar a 1 metro de distancia. Los exámenes seguían sobre la mesa. Uno a medio calificar, con la pluma roja rodando despacio hacia la orilla hasta caer al piso. Después empezó a moverse, como si su cuerpo actuara por instinto de supervivencia mientras su mente seguía atrapada en el segundo anterior. Limpió lo que pudo con trapos que después metería en una bolsa negra. Envolvió lo que no podía dejar así. Cargó el cuerpo hasta la cajuela de su camioneta, estacionada en el garaje, con un esfuerzo que le arrancó un sonido gutural, algo entre sollozo y gruñido, un sonido que él mismo no reconoció como propio. Manejó sin rumbo del todo fijo durante casi 1 hora, hacia el sur, por caminos secundarios cerca de un canal de drenaje en las afueras de Estero, donde la vegetación crece espesa junto al agua, y nadie hace preguntas a esas horas de la noche, con los faros apagados los últimos minutos del trayecto, guiándose por la luz de la luna sobre el asfalto agrietado. Volvió a casa pasada la medianoche. Se duchó con el agua casi hirviendo, como si eso pudiera limpiar algo más que la piel. Se quedó sentado en el borde de la tina, envuelto en la toalla, durante casi 20 minutos, sin moverse. Durmió o lo intentó, 3 horas, con el teléfono de Marisol apagado y guardado en el fondo de un cajón. Los días siguientes, al día siguiente fue a trabajar. Cumplió su turno completo, revisó signos vitales, ajustó goteos de suero, sonrió a un paciente anciano que le agradeció por su paciencia. Nadie notó nada distinto en él, salvo quizás Marcus, que después diría que lo vio más callado de lo normal, casi ausente, pero pensé que solo estaba cansado por el cambio de turno. Dijo, cuando alguien preguntó por Marisol, que se había ido a Tampa a ver a su hermana, que necesitaba espacio, que las cosas entre ellos no andaban del todo bien últimamente. Lo dijo con una tranquilidad que, meses después, varios compañeros describirían como lo que más nos heló la sangre cuando nos enteramos de todo. La hermana de Marisol llamó al tercer día, extrañada de no tener noticias, algo que nunca pasaba entre ellas, que se hablaban casi a diario. Grant repitió la misma historia, con la misma calma ensayada. Yolanda insistió, llamó a la escuela donde Marisol trabajaba y se enteró de que no se había presentado a trabajar sin avisar, algo impensable en una maestra tan responsable como ella, algo que hizo saltar todas las alarmas de golpe. El viernes, Yolanda manejó desde Tampa hasta Fort Myers, casi 3 horas de carretera sujetando el volante con las manos sudadas, y tocó la puerta de la casa en McGregor. Grant abrió con los ojos hinchados, de no dormir, no de llorar, aunque ella en ese momento no supo distinguirlo, con la historia lista, repetida palabra por palabra como quien recita un guión aprendido de memoria. Pero Biscuit, en el patio, no dejaba de rascar un punto exacto de tierra removida cerca de la cerca trasera, con una insistencia casi desesperada, y eso Yolanda sí lo notó, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Le preguntó a Grant, directo, parada en el umbral sin querer entrar, ¿por qué el perro está así? Debe haber enterrado un hueso, contestó Grant demasiado rápido. Yolanda no dijo nada más. Se subió a su carro, se estacionó a media cuadra, y esa misma noche, sentada ahí con las manos temblando sobre el teléfono, llamó al 911. La llamada fue breve, la voz quebrada pidiendo que alguien fuera a revisar la casa de su hermana, que algo no estaba bien, que llevaba días sin poder localizarla y que el esposo se comportaba raro. La patrulla llegó 20 minutos después, 2 oficiales con linternas, recorriendo el jardín delantero. Un oficial habló con Grant en la puerta, mientras otro rodeaba la casa hacia el patio trasero. Encontraron manchas que alguien había intentado limpiar mal. En la línea de las baldosas de la cocina, donde el trapeador no llega bien, un rastro oscuro casi invisible, bajo la luz amarilla del foco de la entrada. El interrogatorio Grant fue trasladado esa misma noche a la estación para aclarar algunas dudas, según le dijeron con un tono neutro que no dejaba ver nada. No hubo esposas todavía. Hubo café malo de máquina en un vaso de unicel y una sala pequeña con una mesa metálica atornillada al piso, una cámara en la esquina superior y un espejo que Grant sabía o sospechaba que no era solo un espejo. El detective a cargo, un hombre llamado Reyes, sin parentesco con Marisol,
aunque la coincidencia del apellido no pasó desapercibida para nadie en la sala. Llevaba 20 años en homicidios del condado de Lee, manos curtidas de quien ha llenado más formularios de los que puede contar. Entró con una carpeta delgada, se sentó despacio y empezó por lo simple. Cuénteme de su matrimonio, Grant. ¿Cómo iban las cosas? Bien, como cualquier matrimonio, con sus altibajos. ¿Altibajos como cuáles? Grant se movió en la silla. Marisol quería más tiempo juntos. Yo trabajo mucho. Es normal en cualquier pareja. Reyes asintió despacio, sin apurar nada, dejando que el silencio hiciera su trabajo antes de continuar. ¿Sabía usted que su esposa había hablado con su hermana sobre un posible divorcio? Grant tardó en responder. No sabía que fuera tan serio. Reyes abrió la carpeta, sacó una hoja y la deslizó sobre la mesa, sin decir nada todavía. Grant bajó la vista. Era el registro bancario completo de los últimos 8 meses. $11,000 resaltados en amarillo. Y, marcada con un círculo hecho a mano, la transferencia de $400 hecha esa madrugada de agosto. Mientras Marisol seguía para entonces de viaje en Tampa, según la versión de Grant. Aunque el número de cuenta destino no tenía nada que ver con la hermana, ni con nadie de la familia. Explíqueme esta transferencia, dijo Reyes. La hizo usted mientras su esposa, según usted, ya se había ido a Tampa. Grant se quedó viendo el papel. Algo en su cara cambió. Un músculo que se aflojó cerca de la mandíbula. Un parpadeo que se hizo más lento de lo normal. Es de una suscripción. Un servicio en línea. ¿Qué tipo de servicio, Grant? Silencio. ¿Aurora, tal vez? Grant levantó la vista de golpe. Reyes no había mencionado ese nombre antes. Y en ese instante, algo en la cara de Grant terminó de ceder, como una pared que ya no puede sostener más peso. Empezó a hablar de Aurora, del dinero, de lo solo que se sentía, de que nadie lo entendía en casa, como si eso explicara algo, como si una plataforma en Internet pudiera justificar lo que fuera que hubiera pasado en esa cocina. Reyes lo dejó hablar, sin interrumpir, tomando notas despacio. A veces el silencio rompe más que cualquier pregunta directa. ¿Dónde está su esposa, Grant? Pasaron 11 segundos, según quedaría registrado más tarde en el reporte, antes de que Grant respondiera con una frase que no era respuesta sino confesión a medias, dicha casi en un susurro, mirando la mesa metálica y no al detective. Yo no quería que las cosas llegaran a eso. Reyes no dijo nada. Dejó que esa frase se quedara flotando en la sala, sabiendo por experiencia que el silencio siguiente terminaría de romper lo que quedaba en pie. Y se rompió. Grant habló durante los siguientes 40 minutos, con frases entrecortadas contradiciéndose, deteniéndose a mitad de una oración para empezar otra, llorando en algunos tramos, endureciéndose en otros, hasta que el relato completo, desordenado y doloroso, quedó sobre la grabadora de la sala de interrogatorios. Habló del canal en Estero, habló de la camioneta. No pudo, o no quiso, decir la palabra exacta de lo que había hecho. La rodeó, la evitó, la disfrazó con eufemismos, hasta que Reyes se la puso enfrente sin adornos, y Grant, por fin, asintió con la cabeza, sin poder sostenerle la mirada. El proceso legal, los equipos de rastreo, con apoyo canino, localizaron el área cerca del canal de Estero. Al día siguiente por la tarde, guiados por el registro del GPS de la camioneta de Grant, que la policía había obtenido con orden judicial esa misma mañana, apenas horas después de la confesión parcial. El proceso legal fue como suele ser, lento y sin escenas de televisión. Cargos por homicidio en primer grado, lo que en Florida significa que la fiscalía debía probar que hubo intención y algo de planeación, no solamente un arrebato de un segundo sin pensarlo. La defensa, a cargo de un abogado público de oficio, intentó argumentar arrebato pasional, un momento de descontrol emocional sin premeditación, algo que en Florida reduciría el cargo y la condena. La fiscalía presentó los mensajes con Aurora. La transferencia de esa madrugada hecha con una calma que no encajaba con un arrebato momentáneo, y el testimonio del vecino sobre el golpe seco escuchado esa noche. Presentó también a Débora, la supervisora del hospital, quien testificó sobre el cambio de turno solicitado esa misma tarde sin explicación clara. Presentó a Marcus, quien habló de las semanas de silencio y del peso que Grant había perdido,
presentó a Yolanda, que rompió en llanto en el estrado al describir el punto de tierra removida donde Biscuit no dejaba de rascar. El jurado, compuesto por 7 mujeres y 5 hombres, tardó poco más de 5 horas en llegar a un veredicto: culpable. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Grant escuchó la lectura del veredicto de pie, con las manos esposadas al frente, sin decir una palabra, sin que su cara mostrara nada que alguien pudiera interpretar con certeza. Lo que quedó después. Yolanda crió, desde entonces, a Biscuit. Dice que el perro sigue rascando. Algunas tardes, ese mismo punto de tierra en el patio de la casa donde vivió Marisol, aunque ya no hay nada ahí, como si el animal recordara algo que ningún humano puede explicarle. Priscilla, la compañera de salón de Marisol, organizó una colecta entre los maestros de la escuela para poner una placa pequeña en el jardín, con el nombre de Marisol y una frase corta sobre los niños, que ayudó a leer. Nadie en la escuela habla del tema abiertamente, pero todos, cada año, en la fecha exacta, dejan una flor junto a la placa sin decírselo entre ellos. Los vecinos de McGregor siguen viviendo alrededor de esa casa, cortando el pasto los sábados, sacando la basura los martes por la noche, sin que nada en la rutina de la calle recuerde lo que pasó ahí un miércoles de agosto. La casa se vendió un año después a una familia joven que no conocía la historia hasta que un agente inmobiliario, por ética profesional, se las contó antes de firmar. Decidieron comprarla de todas formas. Dijeron que una casa no tiene la culpa de lo que pasó dentro de ella. El expediente del caso quedó registrado bajo un número administrativo en los archivos del condado de Lee, con fecha de sentencia y años de condena anotados sin adjetivos, sin drama, como si la vida entera de Marisol, Reyes de Whitfield, cupiera en una sola línea de un formulario judicial, entre un caso de fraude bancario y otro de robo a mano armada, archivados uno después del otro en el mismo estante de metal gris. Si tienes una historia que crees que merece ser contada, o si algo de esto te removió algo por dentro, cuéntamelo en los comentarios. Hay muchas más historias como esta esperando a ser escuchadas.